Daremos inicio entonces a la conferencia titulada Lo destronaron, que será impartida por el reverendo Padre Giulio María. Lo acompaña como moderador el ingeniero Jaime Hernández Ortiz. Recibimos al Padre Giulio María. Agradezco a la Santísima Virgen, Reina de México, que me permite hablar en su tierra. Y agradezco también a la universidad, especialmente al rector, de permitir que pueda hablar. Cierto que cuando uno escucha al rector de una universidad hablar como hizo él, ya le da mucha esperanza porque un día él no es el último rector de la cristiandad, es el primer rector del triunfo del corazón inmaculado de María. Un día todos los rectores de universidad tendrán que hablar de esta manera, hoy es el único. Y bien, voy a hablar de la descristianización, lo destronaron. Hemos escuchado desde el punto de vista doctrinal el problema de la realeza social de Cristo. Yo voy a tratar un poco más el aspecto histórico, pero necesita una introducción. La primera afirmación de la realeza social de Cristo es que Dios existe. El ateísmo es un error. Y Dios no es un pensamiento del hombre, de la cabeza del hombre, es un ser exterior, afuera del pensamiento humano, que ha hecho la naturaleza objetiva. Él también es objetivo, causa de la naturaleza objetiva. Y esto Dios, ¿cómo es? Es inmenso. Mira solamente la grandeza del universo, empezando por la astronomía, sistema solar, Vía Láctea, todas las galaxias. Y Dios es infinitamente superior. Bien, este ser tan grande, inconcebible, su grandeza y majestad, hace 2000 años se ha hecho hombre. Es una paradoja ver cómo el mundo de hoy está perdiendo la fe, pero hace 2000 años se ha hecho hombre. Y nuestros padres, especialmente en Europa y en Occidente, levantaron iglesia a Cristo, catedrales. Ahora quedan las piedras. El italiano, yo soy de Italia, el europeo, el mundo occidental, llamámoslos así, ya no cree que Jesucristo es Dios. Pero objetivamente, como la naturaleza, Jesucristo es Dios y se ha hecho hombre y ha fundado solamente la Iglesia Católica. Tú eres Pedro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, con su magisterio tradicional, porque hoy tiene también la tentativa modernista, de introducir, llamámoslo el modernismo al interior de la Iglesia. Este es el cuadro general por comprender la importancia de la realeza social de Cristo. No es facultativo. ¿Y cómo se ha formado históricamente la realeza social? Por supuesto, la encarnación. Hace 2000 años, la segunda persona de la Santísima Trinidad ha venido en esta tierra, la encarnación con la Virgen. Y para hacer la redención nos creó libres inteligentes, hacemos el pecado, yo primero. Necesitamos el Salvador. Jesucristo no es facultativo, pero no solamente por los individuos, por su salvación personal, también por los estados. Jesucristo no es facultativo por la sociedad, y lo vamos a ver. Pero ¿cómo empieza la cristianización? Porque después vamos a ver la descristianización. Después que crucificaron a nuestro Señor y resucitó, los apóstoles, acuérdense que San Pedro y los apóstoles habían perdido la fe. La única que conserva la fe es la Virgen. Es el Papa San León que lo declara, lo pone hasta en la liturgia. Entonces San Pedro ciertamente debe preguntar a la sede de la sabiduría, ¿qué hacemos ahora? Y la Virgen le dice a Pedro, quite la iglesia de aquí.
estaba todavía muy con la idea del pueblo de Israel. Entonces le pregunta, ¿dónde? A Roma. Roma es el centro del imperio, pero también el centro de todas las religiones. El emperador es el pontífice máximo. Roma tiene un gran privilegio de ser imperialista, universal. Todos deben entrar en el imperio romano, bajo el derecho romano. Y nuestro Señor es también imperialista. Omnia per ipsum e sine me nihil. Todo por mí y sin mí nada, ni el individuo ni la sociedad. Y estos dos imperialismos tenían que juntarse, y se juntaron históricamente a Roma, con un tercero imperialismo, que es la filosofía griega. Sócrates, Platón, Aristóteles. La filosofía griega no es una filosofía, es la manera lógica de pensar. Está bien como por el griego como por el chino. Es como la matemática. La tabla de Pitágoras no es por Pitágoras o por los griegos, vale hasta por los chinos. Así la manera de pensar lógica, sin errores, la descubrieron los griegos. Y estos tres imperialismos se van a unirse. Entonces se prepara lo que será la realeza social de Cristo. No será tan fácil, porque cuando los apóstoles llegan a Roma, no es que el demonio lo va a dejar tan fácil. Empiezan 300 años de persecuciones de los cristianos, comidos por los leones, crucificados. La belleza, la nobleza, la grandeza de los mártires romanos. Vayan a Roma, a las catacumbas. Pero este precio de sangre purificó ciertamente. Quiso nuestro Señor que purificara Roma. Entonces, el año 313, el emperador Constantino de pagano se convierte. Antes de la batalla con el emperador Maxencio, que tenía un ejército mucho más pagano, Constantino ya tenía muchos cristianos en su ejército. Esta grande aparición de la cruz en el cielo, in hoc signo vinces. Con esto signo vas a vencer. Efectivamente va a vencer el paganismo. El emperador Maxencio, representante del paganismo romano. Entonces empieza la libertad de la Iglesia. No es todavía, como el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio el Grande, que va a declarar a Cristo, a la religión católica, religión oficial del Imperio Romano, no. Pero todavía se deja la paz a la Iglesia. Pueden ya practicar públicamente su religión. Y ahí empieza un fenómeno muy importante en la doctrina social de la Iglesia, porque existe una doctrina social, la realeza social es la teoría de la aplicación, antes de Constantino con la persecución, no convenía ser cristianos, por supuesto. Entonces es una élite muy valiente de mártires. Cuando con Constantino se da la libertad a la Iglesia, por conocer la historia social de la Iglesia, debe darse cuenta que todo este pueblo pagano ya se va a cristianizar, pero llevando adentro de la Iglesia, toda la idolatría, supersticiones, lo que era el paganismo. Entonces se debe distinguir dos cosas. Una es el triunfo político en el Estado de Cristo. El otro, el triunfo, será con los siglos social de Cristo, cuando el cristianismo logrará entrar hasta en las costumbres, en las tradiciones del pueblo romano. Es una cosa muy importante distinguirla, porque después vamos a ver que con la descristianización va a haber el mismo fenómeno al revés. El Estado se declara laico, pero la sociedad cristianizada sigue manteniendo muchas cosas católicas, a pesar que el Parlamento liberal o el Parlamento comunista ha declarado de ser laico, laicista o ateo. Y para darle una idea de lo que fue el problema, sea claro, Constantino Teodosio el Grande declara políticamente el Estado católico, pero la sociedad era la sociedad pagana. Si San Agustín dice de su mamá, Santa Mónica, que todavía 100 años después
tomaba el vino arriba de la tumba de los muertos. Estas tradiciones paganas. Era Santa Mónica. Entonces imagínate cómo fue largo el proceso de cristianización de la sociedad, el paso de la sociedad pagana a la cristiana. Pero es importantísimo, porque lo vamos a ver en la descristianización. Ahora nos encontramos al revés, con el Estado que se declara laicista o ateo, pero la sociedad cristianizada que conserva mucho cristianismo a pesar del Estado. Le voy a dar con 2 pequeños vídeos un ejemplo. De España. En este momento la España laicizada. Han quitado el concordato de Franco, pero el cristianismo ha penetrado en la sociedad española, en todas sus instituciones, hasta en el ejército. Y ahora le voy a mostrar cómo, a pesar que la España hoy es laica, la Legión extranjera hace públicamente el homenaje a Cristo Rey. Si por favor van a pasar solamente un pequeño minuto, porque vea la fuerza de cómo, el video, de cómo puede todavía la sociedad, conservando su cristianismo, resistir al Estado que es políticamente laico o ateo. El video de la Legión, por favor. Usted ve cómo la España de hoy, laicista, atea, pero la sociedad queda con esta herencia de cristianismo. Esto es una institución del Estado, el ejército, pero a muchos niveles, esto es importante por lo que dijo también el padre Sainz, de la revolución cultural y de la contrarrevolución cultural. A muchos niveles, ahora vamos a ver un otro video muy cortito, el Tirol, una parte al norte de Italia, que ha conservado mucho el espíritu cristiano en todas sus manifestaciones, pero culturales. Entonces no es tanto la doctrina, en el folclore. Y esto va a pasar en México. Yo soy un fanático, estudio los cantos mexicanos. Mire usted las palabras de los cantos mexicanos, antiguitos, solamente la mano de Dios. Ahí está la penetración en la sociedad, la penetración en la cultura del cristianismo. Y si el Estado se declara ateo, el Estado se declara laico, sigue la cultura manteniendo. Por esto se debe valorizar mucho todo lo que ha entrado en la sociedad de cristianismo. Vamos a ver solamente un pequeño, por darle idea hasta de la alegría, de la estética del cristianismo cuando ha entrado en la costumbre, por ejemplo, en Tirol. Bueno, usted ve, esto es el tema que nos interesa. Tiene la cristianización política, pero mucho más larga fue la cristianización de la sociedad. Y ahora al revés, con la descristianización, rápidamente van a declarar los estados laicos, laicistas, los estados ateos, pero lo que ha penetrado de cultura católica queda todavía en sus manifestaciones. Esto en el Tirol, los montañeses. ¿Cómo es importante reconocer esta penetración? Porque
en el tentativo de destronar a Cristo, ahora van a hacer la revolución cultural. El padre Sainz insiste mucho sobre este aspecto, que fue Gramsci, un comunista italiano, que comprendió, y lo dijo abiertamente, no es suficiente conquistar el Estado, se debe cambiar la mentalidad de la gente, pero la mentalidad de la gente es cultura, cantos, músicas, artes. Entonces empezó todo el trabajo de cultura liberal, cultura marxista en el arte. Por esto, por México, lo más peligroso en este momento por México es toda la cultura gringa que está llegando y rock and roll. Las palabras que tiene, sus íconos serán ya mexicanos, no porque leen El Capital de Marx o El Contrato Social de Rousseau, porque están chupando cultura por cambiarle la mentalidad. Y usted ve cómo los chicos ya están cambiando. Por esto yo hago mucha propaganda a la universidad, que siga manteniendo no solamente la doctrina, alimentar, sostener toda la cultura mexicana, los cantos mexicanos, baile mexicano, el lienzo, todo lo que es cultura, porque está impregnada. Otro ejemplo, por ejemplo, a la corrida, usted ve que el torero se va primero a la capilla de la Virgen, en una España laicizada, una España atea. Esto es lo que ha penetrado. Bueno, por decir la importancia de este trabajo de penetración del cristianismo en la sociedad. Pero ¿se imagina usted? Era al revés. Roma era pagana y llegaba todas sus cosas paganas a la iglesia. Entonces el trabajo que hicieron los obispos, los sacerdotes, para purificar el cristianismo, y sí, empezó la cristianización. El paganismo fue muy duro, porque además tenemos un emperador, Giuliano el Apóstata, que después vuelve al paganismo, vuelve a la persecución, pero de nuevo vuelven emperadores católicos y ya definitivamente empieza la grande obra de cristianización de Italia, de Europa. Y la grande obra fue sobre todo la de San Benito. El paganismo se iba refugiando en las campañas, como nosotros los cristianos se refugiaban al revés en el volcán de Colima, porque era lugar de refugio. Así los paganos. Y fueron los monjes que penetraron las campañas italianas, europeas, que lograron sacar definitivamente el paganismo. Entonces empieza esta obra de cristianización. Aquí tenemos un primer esquema que resumen, usted va a ver antes de la historia tiene la Santísima Trinidad, la creación, el pecado de los ángeles, el pecado original, e empieza una tinieblas históricas antes de Cristo, con características sociales muy claras, cultos satánicos, a Roma, los dioses, la idolatría. Así la esfinge, las pirámides en Egipto, aquí los azteca el culto al sol. San Pablo dice, hacían cultos a los dioses, pero hacían cultos al demonio. El demonio se pone como un intermedio entre el hombre y su Dios y se hace adorar. Otra característica social, sacrificios humanos. A Roma tenía la ropitrapea, si el niño estaba inocente, enfermo, si era una niña no la querían, la tiraban. Los sacrificios humanos que hacían los aztecas, usted lo conoce, ¿no? Pero en todos los pueblos, hasta en el pueblo judío se ve que hasta Dios le pide a Abraham de sacrificar a Isaac. Pero por nosotros es inconcebible porque tenemos 2000 años de purificación. Pero el pueblo alrededor de Abraham, cananeos, filisteos, hacían todos sacrificios humanos al demonio para obtener dinero o sexo, lo que sea. Entonces, sacrificio humano, esclavitud. La esclavitud de Roma era la más dura de todo, derecho de vida, de muerte sobre el hombre. Hasta que Dios decide de rehacer su plano de amor que había hecho con la creación. En encarnación, hace 2000 años. Entonces empieza esto itinerario histórico de cristianización, no solamente del individuo, de la sociedad. Los monjes, otro fenómeno importantísimo fue, ya le he dicho, la filosofía griega, que llega a Roma, y por supuesto San Ambrosio, San Agustín ven cómo la noción de logos, como
habló el padre Sainz, y la noción de verbo son hechos para unirse. Y la filosofía griega en aquel momento va a ser la base racional de la teología. Y son los padres de la Iglesia que hacen todo este trabajo, por esto lo llaman los padres de la Iglesia. A este punto la parte doctrinal, intelectual está lista. Se debe solamente conquistar l'Italia y la Europa. Empieza la cristianización. Llegamos rápidamente al siglo XIII, donde se llama el apogeo del cristianismo. Padre Sainz nos ha recordado la frase del Papa León XIII nella encíclica Immortale Dei, dice: fue un tiempo nel cual la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones. Todo era católico. El individuo era católico, la familia católica, las escuelas católicas, los reyes católicos, los jueces católicos, hasta los curas eran católicos. Hoy tenemos el problema, porque se ve un modernismo que está hasta entrando en los curas. Entonces, es evidente que cuando una sociedad todo es católico, los niños crecen bien, en familia se rezaba, a la escuela se rezaba, a la iglesia el cura le enseñaba lo mejor de la... Entonces se levantaron grandes santos. Si uno analiza la historia, los más grandes santos, San Francisco, San Domingo, San Bernardo, Santa Caterina, San Tomás, el listado. Y hasta tener reyes santos, San Luis de Francia, emperadores santos, Santo Enrique Emperador. ¿Quién se imagina hoy el presidente de la República, Obama santo? O el otro que no quiero nombrar, no. Es que cuando la sociedad es cristianizada, se levanta todo esto. Esto fue el apogeo. Pero, ya lo citó el padre Sainz, empezó la caída. Y es un fenómeno interesante, histórico, porque uno dice, ¿ma por qué? Quien estudia la historia se pone el asunto, ¿por qué el mundo no siguió a cristianizarse conquistando la Asia, la África, la América, y todo hubiera sido una catedral? Es el plan de Dios. Pero siempre Dios condiciona a la fidelidad del hombre. Hasta los ángeles tuvieron la prueba. El Lucifer dijo no a Dios. San Miguel sí. Adán cayó. Serás como Dios, la soberbia. Cayó. Entonces Dios condiciona las gracias a la libertad del hombre. La Virgen dijo sí, entonces sí, se levantó la cristiandad. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en el siglo XIII? ¿Por qué empezara el mundo ya no a cristianizarse totalmente, sino la descristianización? Pero que tiene, le adelanto, que tiene un fin. La sabiduría de Dios no la podemos ni escuchar. Voy a explicar después lo que se puede entender de la sabiduría de la historia. Probablemente una infidelidad a la gracia. Esto ya, hasta aquí es historia, hasta acá. Ahora voy a darle una hipótesis personal. Según mí, en aquel momento Dios pide la exaltación histórica de la Virgen. No lo hicieron, entonces empieza la descristianización. ¿Por qué podemos decir esto? Porque Dios no renuncia a su plano de amor y al final de esta caída que somos al día de hoy, nos avisa Fátima, al final el corazón inmaculado triunfará. Esto era lo que rehusaron. Y usted ve que con San Domenico le aparece la Virgen a San Domenico al momento que tiene una herejía gravísima a los albigenses y le pide, y le enseña el rosario y le pide de hacer rezar el rosario, pero no la escucharon. Entonces empieza, bueno, esta es la hipótesis. Pero vamos a ver la historia, seguimos con la ciencia histórica. La revolución humanista, el padre Sánchez nos ha dicho, y nos ha citado una frase, la fecha de la frase del Papa, yo se la voy a leer porque según mí es la clave de la historia. El Papa Pío XII, el 12 de octubre de 1952, dice: en el curso de estos últimos siglos, entonces usted ve el esquema, se ha intentado la disgregación intelectual, moral, social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo. Quisieron la naturaleza sin la gracia, la revolución humanista, el Renacimiento. La razón sin la fe, la libertad sin la autoridad y algunas veces también la autoridad sin la libertad. Este enemigo se ha hecho cada vez más concreto con una audacia que nos deja sorprendidos.
Cristo sí, la Iglesia no. Los protestantes admiten a Cristo, pero ya salen de la Iglesia católica. Después, Dios sí, Cristo no. La revolución liberal, deísta, laicismo del Estado. Y en fin, el Cristo impío, Dios ha muerto. O más bien, Dios nunca ha existido. Y aquí la tentación de edificar una estructura del mundo, el mundialismo, sobre unos cimientos que nosotros sin ninguna temor señalamos con el dedo como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad. Una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. Gracias. Entonces, en pocas palabras, nos ha dado todo el itinerario de la descristianización, cómo han destronado a Cristo. Y usted lo va a ver en el esquema: primero la versión humanista, protestante, liberal, socialista, y ahora hasta el tentativo de meter el modernismo en la Iglesia. El objetivo final, evidentemente, es el satanismo. Y uno lo está viendo, cuidado con Halloween. Existe el demonio. Cuando Satanás, recuérdese la rebelión, la Trinidad revela a los ángeles de inteligencias que va a crear los hombres libres, que van a hacer un pecado tan grave, que entonces Dios, para salvarlos, va a tomar una naturaleza criada. Solamente Lucifer, tan inteligente, puede comprender la dignidad de esta criatura. Y como él era el más inteligente, pensó que era él. Y cuando Dios le dijo que no, que iba a tomar una naturaleza creada inferior a los ángeles, y además sin una mujer, no servía. Dijo: no, Dios, dos amores han hecho dos eternidades. El amor de Dios hasta desprecio de sí mismo se somete a la eternidad de Dios. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la eternidad de Satanás, el infierno. Está tan claro. Entonces, uno ve que existe esta lucha, y Satanás va a luchar para hacer del reino de Cristo, que era la cristiandad, el reino social de Satanás. Y cuando usted ve que con este proceso los estados se han hecho liberal, a veces marxista, han empezado laicidad del Estado, ateísmo del Estado y divorcio, aborto, homosexualidad, los niños los homosexuales ahora. Y va a seguir, no va a mejorar la situación. Porque estos son hijos de la serpiente. Están trabajando por el reino social. Por esto se debe luchar. Pero no tenga miedo, después vamos a ver la terapia. Existe la terapia. Pero es ser conscientes de lo que está pasando. Estamos yendo con la destronización de Cristo al reino social, al reino político de Satanás. Usted, le voy a avisar, usted no va a morir en su cama. Y algunos años va a haber la eutanasia obligatoria. No tiene bastante niños para... Se ve en Europa, en Italia. El problema, los jubilados son muchos y no quisieron niños. E hicieron los anticonceptivos, el aborto. Uno de los mejores profesores de economía católica, Universidad Católica Italiana, Ettore Giotti, hizo un editorial en l'Osservatore Romano y dice: en Italia faltan 6 millones de niños, que son los niños matados con aborto, firmado por un democristiano Andreotti, que ahora ya ha muerto y que Dios lo tenga donde lo ha puesto. Entonces dice: en Italia faltan 6 millones de niños, y yo le digo como profesor de economía que 6 millones de niños crean 18 millones de lugares de trabajo. Desempleo, claro. El niño consumista, consuma. Están pagando por haber hecho contraceptivos, el aborto y la cosa, y va a ser la eutanasia. Y fíjese, no sé cómo se dice en español, quien de espada hiere, de espada va a perecer. Esta generación que en 1975 en Italia, yo estaba ahí luchando contra el aborto, firmaron, porque fue un referéndum popular, la mayoría de los italianos han votado por el aborto. Estos que han votado que se mate el feto humano van a morir de eutanasia. Señores, vamos a ver. Yo voy a parir unas botellas de tequila a ver si no tengo razón. Usted va a ver la historia. Sin me Nikhil, dice Jesucristo. Sin me no van a poder. El demonio mira ya al reino social y se está viendo las leyes que van siguiendo. Después la droga, ya empezaron en varios estados a legalizar la marihuana, después a la cocaína, ya está bien, usted va a ver. Entonces, la grande lección de la historia. Pero ahora vamos a ver un cuadro, el segundo cuadro.
la descristianización de manera un poco más cercana, como fue esta obra. Antes era la cristiandad, entonces el siglo XIII, era la perfecta sumisión del hombre y de la sociedad a Cristo. ¿Cómo se somete un hombre a Cristo? Primero por la naturaleza. ¿Quién ha hecho? Esta falta de admiración por la naturaleza. Hermanos, todo empieza por ahí. Pío XII dice, la primera revelación es la naturaleza. Cuando usted dice el credo, yo creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, lo que se ve. Entonces, el hombre medieval, cristiano, era perfectamente sometido por el realismo, era campesino, no existía la industria, un problema muy grande por nosotros que nos han separado de la naturaleza. Con la industrialización, uno está cerrado al centro de Guadalajara, al piso 5, y no vas a poder poner a los chicos a jugar abajo en el campo, lo tienes que enchufar en la televisión, lo sabían. El hombre moderno se cree estupendo, no, es un pobre industrializado, estresado, relativista, subjetivista, televidente, no, cuidado con telefoninos y internet, pero son cosas hechas por la mano del hombre. El campesino del volcán de Colima, ¿se imagina usted la mañana cuando se despierta? 100 de pájaros que están cantando, lleno de flores, porque cada hierba hace un flor. Hasta la mala hierba dice, no, hace flor. Ver el atardecer, el amanecer, esto, llenos son los cielos y la tierra de tu gloria. Entonces el realismo está en contacto con la realidad. Vuelva al campo cuando pueda, el fin de semana a lo menos. Hermano, no se extrañe usted que somos medios liberales, es que nos están haciendo vivir en una sociedad que te aleja de Dios. Pero trata de escaparte cuando puedes, vete al mar, al campo, trata de cultivar, hasta en tu piso cultiva, pone un granito de maíz, va a salir la planta, la meraviglia, una semilla, lo que es una semilla. Hemos perdido la meraviglia. Y tenemos meraviglia por las máquinas. Nos han encerrado en la ciudad, en las máquinas, en la televisión, en internet. Llenos son la tierra de la mano del hombre. Entonces ya no veo a Dios. Por esto el hombre medieval era tan fuerte por el contacto con la naturaleza, vuelve a la naturaleza. Y la naturaleza, la perfección es una semilla, un pajarito, una flor, el ojo humano, una inteligencia superior, Dios. Y Dios ha hecho hombre, Jesucristo. Entonces el hombre medieval es perfectamente sometido a la naturaleza objetiva, perfectamente sometido a la existencia de Dios, perfectamente sometido a la encarnación de Dios. Y Jesucristo ha fundado la Iglesia perfectamente sometida a la Iglesia Católica Romana, no tiene otra. Y la Iglesia te da los medios sobrenaturales, la fe, por el magisterio tradicional, porque ahora tiene el problema de infiltración en la Iglesia del modernismo, los sacramentos y la oración. Con el Renacimiento empieza un grande cambio de mentalidad. Vamos a ver, el siglo XIII-XIV, los humanistas empezaron a exaltar el paganismo antiguo, por esto renacimiento del paganismo. Empezaron a criticar, siguieron siendo católicos, pero empezaron a criticar el sobrenatural, los medios sobrenaturales. No es necesario rezar tanto. No es necesario tanto sacramento. Es el peligro de hoy, para nosotros que queremos ser tradicionalistas. Tú no te vas a hacer como marxista, no, pero ya vas a dejar el rosario, ya vas a dejar de utilizar los medios sobrenaturales. No puedo tardarme mucho a hablar de esto. Busque el libro La historia de la Iglesia de Viloslada Montalbán. Tiene el capítulo que dice la raíz humanista del protestantismo. Ahí le explica cómo la revolución humanista ha provocado. ¿Qué hace Lutero? Los humanistas entonces niegan los medios sobrenaturales. Lutero niega a Dios. No, afirma a Dios. Niega a Jesucristo. No, todavía. Protestantismo clásico, llamámoslo así, afirma que Jesucristo. Pero ya niega la Iglesia Católica. Lutero introduce la libre interpretación de la Escritura. No es el Papa que interpreta la revelación, yo, el Espíritu Santo. Entonces sale de la Iglesia, introduciendo este principio de disgregación continua. Porque cuando tú introduces la libre interpretación de la Escritura, dice que el Espíritu Santo no habla por los papas, sino te habla directamente. Lutero ya se dio cuenta que sus discípulos, Calvino, Zwingli, Melanchthon, le dijeron,
Papá Lutero, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me ha dicho que tú te engañas, que tengo razón yo. Empezó la multiplicación de las iglesias protestantes por la libre interpretación. Nosotros católicos tenemos el magisterio romano, que es el principio de unidad e identidad de la Iglesia Católica, del Alaska al Japón, de la Suiza a la Sicilia, magisterio tradicional. Debemos defenderlo porque el principio de unidad. Lutero ha introducido un principio de división continua. Los mormones en Estados Unidos son a lo menos 30 sectas. Claro, libre interpretación. No termina ahí. La misma revolución protestante engendra la revolución liberal, dicha francesa, pero liberal. Violenta en Europa, pacífica en Estados Unidos, es la misma revolución liberal. ¿De qué manera? Lutero, esta es la parte judaica de Lutero, vuelve al Antiguo Testamento diciendo que el bienestar económico es un signo de la bendición de Dios. Y Calvino especialmente dice que es bendijo el capitalismo. Él. Claro, entonces, si vuelven a esta idea, mientras Jesucristo nació en un establo, 30 años carpintero, vivió el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y nos enseñó la pobreza, bienaventurados los pobres. Los judíos no, el Antiguo Testamento querían un Mesías militar que diera el poder material de los judíos en todo el mundo y siguen todavía ahora con esto. Entonces nuestro Señor le rompe todo, no. Los bienes no son los bienes materiales, los bienes son del alma. Y da el ejemplo, nace en un establo, 30 años carpintero y muere en la cruz. Los judíos no lo aceptan. Quieren el mesianismo materialista y siguen ahora con esto. Y habiendo hecho del dinero su instrumento para la conquista del mundo, ahora los poderes financieros, los bancos, están mucho en manos de ellos, porque siguen con esta idea que deben conquistar el mundo con el poder materialista. Entonces, en el norte de Europa se desarrolla el protestantismo y se desarrolla el mercantilismo, claro. Si el bienestar económico es un signo de la bendición de Dios, como decía el Antiguo Testamento, ¿qué te da el bienestar económico? El comercio. Empieza esto. En esta mentalidad ya muy materialista se funda la masonería en 1717, un pastor anglicano, se une a los iluminados de Baviera, Adam Weishaupt, un judío. Paso muy rápido, pero tengo que darle una síntesis de la descristianización, cómo destronaron a Cristo. Empieza todo el trabajo de la enciclopedia, el subjetivismo enseñado por Descartes, con el discurso del método, la aplicación, que es la aplicación, decimos, filosófica del individualismo protestante. Si yo, Lutero, interpreto la Biblia, la analogía en filosofía es no existe la verdad objetiva, todo es subjetivo. Y la aplicación política la hace Jean-Jacques Rousseau con el contrato social y dice, señores, cuidado, porque en una sociedad donde ya no existe la verdad objetiva, todo es subjetivismo, como dice Descartes, ¿cómo hacemos la unión política? Con el contrato social. El 51% decide. Claro, si existe la verdad objetiva no tiene problema, pero si todo es subjetivo, todo es relativo, todo es posible. Por esto está saliendo el divorcio. Es suficiente que el 51% de los diputados sean divorcistas, sale el divorcio. El 51% son por matar el feto, sale el aborto. El 51% por la homosexualidad con derecho de... Usted va a ver, porque se funda todo ahí. Lo destronaron. Quitaron la verdad objetiva. Entonces el contrato social es esto, no tiene otra manera. El único gobierno posible para un mundo subjetivista es la democracia. El divino, bueno, no democracia, porque existe una buena democracia, el democratismo, que pone en discusión todo hasta los fundamentos, 51%. Por esto depende de la corrupción de los diputados y vamos a ver. Entonces se crea la fase política de la revolución liberal, violenta en Francia, porque ahí la iglesia, la monarquía estaban bien unidos, tienen que hacer los jacobinos un masacre de sangre. En Estados Unidos no, porque es la inmigración de muchas religiones, entonces ya están muy preparados a la igualdad de las religiones. La Revolución Francesa se hace con los 3 principios, libertad, igualdad, liberté, égalité, fraternité. Libertad.
lo llaman derecho del hombre, el derecho del hombre es otra cosa. El derecho del hombre de la revolución es el derecho que tiene el hombre a la práctica pública de cualquier religión y cualquier idea, solamente que no moleste el orden público. Per cui se legalizzano, antes de legalizar l'aborto in Italia te condenaban. Han legalizado l'aborto, ahora pueden matar al niño, el feto. Entonces, el derecho a la práctica pública de cualquier comunidad. Esta es la fase política de la revolución, de destronar a Cristo, la verdad. Y la misma revolución liberal, pero engendra la revolución socialista o comunista. ¿Con qué? Con el principio de la igualdad. Para ver cómo la revolución igualitaria francesa produce l'igualitarismo económico, lea el libro de Gaxot, La Revolución Francesa, e él explica que a un momento dado de la revolución dicha francesa la revolución se rompe en dos, en girondinos y jacobinos. Los jacobinos de Robespierre dicen, óigame, inmortales principios, libertad, igualdad, fraternidad. Hemos hecho la libertad y la igualdad religiosa, cualquier religión. La libertad, la igualdad política, ideológica. Usted puede tener cualquier idea respecto al orden público, pero falta la igualdad económica. Si es un principio inmortal, ¿qué es que crea las desigualdades económicas? La propiedad privada. Entonces empiezan a teorizar ya la supresión de la propiedad privada. A este punto los girondinos, que habían robado todos los bienes a la iglesia, a la monarquía, llaman a Napoleón, que es el general de los girondinos, mata a los jacobinos, Robespierre y los comunistas, y se cristaliza la fase liberal de la revolución. Pero el principio está, usted verá que lo van a aplicar, posiblemente con el mundialismo, con las multinacionales, va a desaparecer la pequeña y la grande propiedad. Por reducir en esclavo a la gente, se le debe quitar la propiedad privada, usted va a ver. Entonces empieza, pero el socialismo, si usted lee la historia del socialismo, romántico e utopístico de Blanqui Sorel. Claro, en un contexto de sociedad burguesa, liberal, fundada en la propiedad privada, l'unica cosa la propiedad privada, teorizar la supresión de la propiedad privada era peligroso. Entonces hacen poesía, ¿cómo sería bonito sin la propiedad privada? Pero a mitad del siglo llega Karl Marx, judío, escribe El Capital y dice, ¿qué socialismo utopístico? Socialismo científico. Se puede organizar la sociedad sin la propiedad privada. Y cuando en 1917 llega un hombre de la capacidad del Lenin, explota en Rusia. No estoy a hacerle toda la historia, primero en Suiza, pero en fin. Y se realiza la otra fase de la revolución. La revolución liberal afirmaba todavía el realismo en un cierto sentido. Il deísmo nella massonería tiene el grande arquitecto del universo, pero ya negaba la divinidad de Cristo. La separación del Estado de la Iglesia, la afirmación que todas las religiones son iguales, todo el trabajo de Voltaire criticando los milagros de Cristo por negar la divinidad de Jesucristo, el trabajo de la enciclopedia, el trabajo cultural es capitalísimo, por esto que la universidad tiene un papel capitalísimo. Siempre es una minoría intelectual que maneja las revoluciones, quien es capaz de interpretar. Pero ya niegan a Cristo la revolución liberal, mientras que la revolución comunista ya afirma solamente la realidad material, todo es materia, materialismo, y niega la existencia hasta del espíritu, ateísmo, quién sabe cómo es, pero sí, afirman el marxismo es ateo. Entonces, cuando usted ve este esquema, se da cuenta que es un proceso lógico total de descristianización. Y esto implica la presencia de una inteligencia que ciertamente es el demonio, pero sus instrumentos, las sectas secretas, la masonería. La Iglesia Católica tiene 580 documentos contra la masonería, empezando por Clemente XII y Nimica Vis. Entonces, darse cuenta que estamos en un proceso lógico. Padre, pero usted es pesimista. No, señor. Yo le digo que soy optimista. Le repito cada vez. ¿Quién es optimista? Cuando usted tiene una broncopulmonía y un médico le dice, tranquila, aspirina, ¿es optimista o es un loco?
El otro médico dice, broncopulmonía, antibiótico. Qué pesimista. Pero te vas a curar. ¿Dónde está el optimismo? El diagnóstico. Aquí tiene terapia. Pero la terapia, decía Hipócrates ya en la antigüedad, depende del diagnóstico. No engañarte del diagnóstico. Si no, no vas a hacer la terapia. La terapia existe. Y sí, la terapia existe. Lo que los hombres probablemente no hicieron en la cristiandad, la exaltación histórica de la Virgen, nuestro Padre Dios, la Santísima Trinidad, no renuncia a su plano de amor. Ustedes serán testigos de algo de muy admirable. Como Dios, usted ve el primer esquema, hemos visto Dios hace bien, hace las cosas bien, caídas, restauración, ahora otra caídas. Dios va a renunciar a su plano de amor. No, ya tenemos el aviso a Fátima. Al final, el corazón inmaculado triunfará. Entonces, prepárese usted. Lo que fue rechazado, lo que empezó con San Domingo, le aparece la Madre de Dios por vencer la herejía albigenses, diciéndole Domingo. ¿Cómo se abrió el Nuevo Testamento? ¿Con qué palabras? Y apareció con 3 princesas. Entonces, la Virgen se calla y las 3 princesas dicen, Dios te salve María, llena de gracia. Y dice esto, enseña el rosario y usted va a ganar la herejía albigense. Y así fue. Entonces, la aparición de la Virgen a Fátima dice a las niñas, a Lucía, Jacinta, Francisco, como a Lourdes, a Bernardita, y rosario, y rosario, y rosario. Tenemos la terapia, tenemos. Por esto la conciencia que debe tener la universidad, y permíteme, ya que está el rector, de repetirlo, no sé si estaba al comienzo, la palabra que dice el rector, no es el último rector católico, es la vanguardia de todos los rectores de universidad. Cuando triunfará el corazón de María, todo el mundo tendrá que hablar así. El reino social de María y esta universidad tiene esta dicha de ser la vanguardia consciente, intelectual de esta situación, pero diagnóstico y terapia. Aquí está la vocación de la universidad. Entonces, sí, cuando vemos este itinerario, como han destronado a nuestro Señor Jesucristo. Pero el último fenómeno muy grave, muy importante, lo que nos toca muy de cerca, usted sabe, el modernismo, fue ya el Papa San Pio X en la Pascendi, dice, atención, el liberalismo está entrando en los seminarios, lo condenó, pero siguió entrando, se hicieron curas, obispos, hicieron el Vaticano II, y tiene este tentativo de adaptar la Iglesia al mundo con la libertad de conciencia. Si vamos a ver el tercer esquema, usted se va a dar cuenta como es un tentativo que no va a alcanzar. Se van a dar cuenta los mismos papas y obispos de la situación que está agravándose. Y en el tercer esquema se ve primero cómo introdujeron la libertad en la sociedad. Hemos visto la revolución humanista, después la revolución protestante, se llega a la paz de Westfalia 1648, donde se declara la libertad religiosa, cuyos regio, ellos religio, tal el rey, tal la religión. Si el rey es protestante, la religión del Estado será protestante, si el rey es católico, la religión pública será católica. Pero se llega a la Revolución Francesa, donde se hace un principio constitucional. El hombre tiene derecho a la práctica pública de cualquier idea. Y, desgraciadamente, la ONU está ahora enseñando esto, liberalismo, hasta lo pretenden de todas las naciones. Por esto que se debe defender la soberanía nacional también como defensa de este mundialismo que nos va encadenando, pero está tentando también de entrar dentro de la Iglesia con la libertad religiosa. Entonces se ve esta tentativa y se debe luchar contra esta tentativa. Según punto, la igualdad también, se hizo la igualdad primero de las religiones, con la Revolución, la Paz Westfalia también otra vez, con la Revolución Francesa, pero se está haciendo la revolución económica con el comunismo, destruyendo la propiedad privada, pero usted ve cómo están tratando de hacer la igualdad también entre el hombre y la mujer. Están desapareciendo las características sexuales. Cuidado. La homosexualidad es un trabajo cultural. Si usted ve lo que está pasando en Italia, en Europa, en España, hace ya unos años, yo me acuerdo una publicidad de una película, 2 lesbianas, el título era "Puede ser divertido". Claro, si te lo proponen así.
Ahora están haciendo en España muy fuerte la campaña homosexual. Es suficiente que a Hollywood vayan haciendo 3 películas, porque hacen así, ahí se hace la revolución cultural, donde el homosexual es el bueno, el noble, que ayuda a los pobres, y la pareja, hombre y mujer, son los malos, egoístas, avarientos. 3 películas así, y tu hijo empieza a decir, ¿son buenos? La revolución uno ríe, pero es para llorar. No están haciendo este trabajo. Y desaparecer la característica sexual. Ya el hombre no es viril, la mujer la tratan de vestir como el hombre, que haga como el hombre. Cuidado. Por esto que digo, cuando hablaba antes de la cultura, si usted ve las películas mexicanas antiguas, son cultura ahora, algunas. Por ejemplo, recuérdese de Allá de Rancho Grande. El hombre come hombre y la mujer come es mujer, donde se caracteriza el baile mexicano. Por esto lo está insistiendo, tenemos aquí los mariachis, porque la mujer del baile mexicano está vestida de mujer, y el hombre de hombre. Conservar contra este ataque del igualitarismo, de la desaparición de la característica sexual, hasta en los vestidos, los chicos empiezan a poner aretes, quitarse las... Por favor. Entonces, pero esta lucha se debe hacer con la cultura, quindi la contrrevolución cultural. Reconocer cómo ha entrado el cristianismo, ha cristalizado la característica y mantenerla, como dijo alguien, Dios no pide la victoria, nos pide las cicatrices que combatemos. Por eso nos vamos a ganar el cielo. Déjeme hacer una paréntesis. Óigame, si las criaturas son bonitas, el creador, ¿cómo será? Feo. ¿Te lo quieres perder? Si la criatura te hacen gozar, ¿de qué será capaz él? A los chicos cuando me explico esto, óigame, si fuera doloroso comer, imagínese un taco. Qué horror. La cerveza. No, padre, ándale. Y me atrevo, que el rector me lo perdone, y digo, óigame, si fuera doloroso abrazar a la novia. Ay, los chicos ya se ponen. ¿Quién ha creado la mujer? Entonces, si las criaturas son bellas, si las criaturas son capaces, ¿te quieres perder el cielo? Estamos aquí para ganar el cielo. El hombre creado solamente para conocer, dice el Catecismo de San Ignacio, que existe un ser, una inteligencia superior, exterior a ti. Dios es un ser externo a ti, inmenso. Y lo conoces por sus obras, llenos son los cielos, la tierra de tu gloria.